Quiere decir que si colocamos en balanza a Proverbios capítulo 30, lo que dice Agur, y a Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 4, yo creo que usted, al igual que yo, nos quedamos con el entrenamiento del apóstol Pablo. Porque nosotros, según el capítulo 8 de Deuteronomio, podemos estar en el desierto. Y desierto significa ausencia de todo, donde no hay nada. Entonces vamos a blasfemar el nombre del Señor porque no hay nada. Por el contrario, vamos a buscar más de Dios porque de la boca de Él nosotros podemos vivir. ¿Qué tal, queridos hermanos? Dios les bendiga, Dios les guarde. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes para continuar con este encuentro ya semanal que tenemos, estudiando la palabra del Señor bajo el tema Entrenados para vencer. En el día de hoy nos vamos a centrar en el capítulo 4, versículo 23 al 31 del libro de los Hechos, y vamos a ver la confianza y el valor que tienen los creyentes para seguir hacia adelante. Pero antes de eso, ahí ustedes lo podrán ver, lo podrán buscar, Hechos capítulo 4, verso 23 al 31, solamente recordar la oración de Jabes en Primera de Crónicas capítulo 4, verso 9 al 10. Antes de entrar a Hechos capítulo 4, dice, en esta parte está contenida la oración de Jabes, una oración que hizo a Dios. Esta oración es una petición, y Jabes pidió, mire lo que él pidió: extensión de su territorio, que Dios esté con él y que lo libre de todo lo que le cause dolor. Mire cómo dice esto en Reina Valera del 60, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Aquí, en el pasaje de Hechos, capítulo 4, el versículo 23 en adelante, vemos el predominio. Lo primero que vamos a ver aquí es el predominio de la oración, la unidad congregacional y el fundamento bíblico en el diario vivir de los discípulos o de los creyentes. La oración es la manera de hablar con Dios. En la conversación de los creyentes no se margina nunca la palabra de Dios. Se usa para entender las vicisitudes y los vituperios que pasan y para apoyar en la Biblia las peticiones y los ruegos que se hacen. Noten que es la misma Biblia en el capítulo 1 del libro de Santiago que dice que el que no tiene sabiduría que la pida a Dios. Pero no es la sabiduría para pasar un examen o para salir de un apuro. Es la sabiduría para entender el proceso en el cual uno está. Porque la carta de Santiago se introduce para los hermanos que están en diversas pruebas. Y en diversas pruebas deben producir diversos gozos o un gozo a lo sumo. Aquí en Hechos capítulo 4, verso 23 al 31, Pedro y Juan, que habían estado presos y que fueron maltratados y humillados por causa del nombre de Jesucristo, al atender la palabra de Dios, quedan satisfechos de haber sufrido por su fe. Es decir, al entender la palabra de Dios, ellos quedan plenamente satisfechos de haber sufrido por su fe. Entonces, dice así el verso 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Fíjese, ellos acaban de liberarlos, y en vez de ellos coger para otro sitio, ellos fueron a los suyos, que es algo que lo vamos a explicar. Porque ellos pudieron haber ido donde amigos, donde familiares, incluso ellos pudieron haber ido a la policía
y levantar una querella del maltrato que le hicieron estas personas, colocar allí una denuncia. Los creyentes no reaccionan en la carne para devolver con la misma moneda. Estos creyentes, Pedro y Juan, fueron a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Son personas comprometidas con la iglesia y que están disponibles para amar, para servir y para bendecir, para apoyar con sus oraciones de solidaridad. Noten inmediatamente lo importante que es tener una congregación local donde uno tenga membresía, donde uno conozca a sus pastores, sus maestros, y uno puede encontrar alivio, aunque sea escuchando a uno por la situación que uno está pasando. Entonces, al liberarlo, ellos van a los suyos, Los suyos en este caso son el resto de creyentes que conforman el cuerpo de Cristo en esa congregación, en ese lugar donde ellos se reúnen. Desde el verso 24 hasta el versículo 30, son los suyos que están congregados los que se encargan de hacer las oraciones. Muy importante para que ustedes vean el apoyo moral que inmediatamente le van a dar. Y no una especie de pasar la mano, sino de dar un apoyo que llegue a lo profundo, donde está la íntima convicción de cada ser humano. Escuchen lo que dice el verso 24, cómo los suyos hablan. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Fíjese cómo ellos se fundamentan, que es algo que el creyente de hoy tiene que aprender a hacer, si no lo sabe. Que cuando le toque orar, debe fundamentarse en pasajes de la Escritura. Es un claro y abierto reconocimiento de la grandeza de Dios para fortalecer a hermanos que han sido apresados, maltratados y castigados. Es decir, ahora uno entiende por qué no fueron donde amigos, donde familiares, por qué no fueron a la policía. Ellos fueron a lo suyo, fueron a la iglesia, fueron a la congregación. Y los suyos, que son los miembros de la iglesia que están allí, mire cómo ellos comienzan a orar a Dios. Es decir, van a hablar con la autoridad máxima. Tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Soberano Señor. El versículo 24 dice que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Fíjense la manera como los suyos están orando. Hacen un reconocimiento antiguo testamentario de la grandeza del Señor, se afirman en la palabra. Porque cuando Dios dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, ¿por qué piensan cosas vanas? Bla, bla, bla. Lo que están diciendo están fundamentados en un salmo que fue escrito 1000 años antes de ellos. Extraordinaria la palabra del Señor. Entonces reconocen un presente donde Herodes y Poncio Pilato, junto con los gentiles y el pueblo de Israel, fueron en contra de Jesucristo, a quien Dios había ungido. Quiere decir que ellos están citando el Salmo número 2. Ellos están orando en una oración, citando la Escritura, entendiendo que ese era el discurrir de ella. Ellos están citando a Éxodo capítulo 20, versículo 11 también. Sigamos en el verso 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es una oración plenamente basada en las Escrituras y no hay cosa que fortalezca más a una persona que la palabra de Dios. Porque Pedro y Juan acaban de ser maltratados, ahora son libertados, pero entonces aquí se está hablando de lo que el ungido de Dios, oiga, no cualquier persona, el ungido de Dios, Jesucristo, tuvo que enfrentar.
de parte de Poncio Pilato, de parte de Herodes, perdón, de los principales sacerdotes y del pueblo. Ahora, noten en el versículo 29 como dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Fíjese que esos siervos son Pedro y Juan, que fueron a ellos. Ellos son los suyos de Pedro y Juan. Entonces la oración casi va terminando. Entonces, después que ellos hacen ese reconocimiento, dando valor y confianza en el Señor, como forma de un entrenamiento que acaban de ser aprobados por un entrenamiento que todavía viene más en grande, entonces dicen: mira las amenazas de estas personas. ¿De quiénes? De los que han castigado a Pedro y a Juan. De estos principales sacerdotes que, al tener el poder religioso y parte del poder político, están abusando de personas que no hacen absolutamente nada malo, sino todo bueno, que es predicar y vivir el evangelio. Entonces ellos dicen: concede a tus siervos. Concédeles a ellos, probablemente concédenos a nosotros también, que con denuedo hablen tu palabra, pero es el caso de ellos dos. La estructura gramatical se refiere a Pedro y a Juan, que están acudiendo a los suyos. Qué manera tan elegante de los suyos orar: que con todo denuedo hablen tu palabra, que la abran en libertad, libre de temor y de miedo de que le vaya a pasar algo. Quiere decir que los suyos están cubriendo con oración a Pedro y a Juan, y ellos se incluyen también, no con odios, no con resentimientos, no con la carne, no con el viejo hombre, no con la naturaleza caída. Ellos piden mucho valor para predicar la palabra, que puedan hablar con denuedo, que puedan hablar con confianza. Pedro y Juan acaban de ser probados. Incluso fueron intimados e intimidados. Los dos verbos, intimar e intimidar. Porque fueron como notificados por alguacil para que no hagan lo que ellos tenían que hacer en base a lo que Dios le dijo de la gran comisión. Ahora noten el verso 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Yo creo, hermano, que este es un pasaje que de verdad nos motiva, nos alienta. Número uno, la iglesia reconoce las amenazas. La iglesia reconoce el peligro. No hace como el avestruz. No mete la cabeza en un hueco y deja todo el cuerpo afuera. Reconoce que hay peligro. Lo que la iglesia no quiere es que el reconocimiento del peligro intimide al creyente como para no cumplir con la gran comisión. Por eso le dice al Señor: mira sus amenazas, encárgate tú de esto, y mientras tanto extiende tu mano hacia tu pueblo para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Miren, en Números capítulo 11, versículo 23, dice que Dios le dijo a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Sabe por qué yo traigo esto a colación? Porque en Números capítulo 11 el pueblo pidió carne. Ellos no querían maná. Entonces, si ellos lo hubiesen pedido de la manera correcta, de seguro que Dios la suple. Pero ellos la pidieron de la manera incorrecta. Y ellos querían carne por un día. Entonces Dios le dice al líder, que es Moisés, que le va a dar carne no por un día ni dos, sino por 30 días, por un mes completo. Entonces Moisés va donde Dios y le dice: pero mira, todos los peces del mar Mediterráneo no alcanzan. Las vacas que tenemos, los animales que tenemos no alcanzan. Y tú dices que le va a dar carne por 30 días. Entonces ahí es que el Señor le responde con una pregunta en Números capítulo 11, versículo 23. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Eso es Números capítulo 11.
Estamos hablando del Pentateuco y mire cómo este pueblo de 2000 años después del primer siglo del cristianismo, ellos le están diciendo a Dios, mientras tanto, extiende tu mano. ¿Para qué? Para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Quiénes serían los beneficiarios de las sanidades, de las señales y de los prodigios? Ese pueblo que a través de los creyentes, que son los elementos transformadores en la comunidad, van a predicar. Reconocen las amenazas del enemigo como un peligro real. Ciertamente un peligro real que se puede materializar. Pero ¿qué hacen con eso? Las colocan en las manos del Señor para no detenerse en eso y poder avanzar en el trabajo que le han encomendado. Es como decirle a Dios, ahí está el enemigo, ahí están, lo ponemos en tus manos, toma tú el control. Mientras tanto, sigue haciendo obras de poder, milagros a tu pueblo para avanzar en la predicación del evangelio a toda criatura. Danos confianza, danos valor para seguir predicando el evangelio. Yo soy uno de los que creen, hermano, que en este punto de Hechos capítulo 4, algo que viene desde el capítulo 3, porque fue que Dios usó de manera extraordinaria a Pedro y a Juan en la sanidad de un cojo que era colocado todos los días en una de las puertas del templo llamada La Hermosa. Entonces fue algo tan grande que toda Jerusalén se conmovió. Entonces, por haber sido instrumento de algo tan bueno, ellos cayeron presos. Ellos no cayeron presos por malhechores, sino por hacer algo bueno para un hombre que tenía más de 40 años y que había nacido paralítico y que ahora Dios le estaba dando la salud. Entonces a nosotros danos confianza para seguir hacia adelante. Yo creo que el entrenamiento ellos lo pasaron. Ellos superaron cualquier cosa, porque el mismo diablo a través de los principales sacerdotes es que quiere meterle miedo al pueblo de Dios, de ese contexto. Como ahora hay muchas cosas que están ocurriendo, especialmente la pandemia, que de verdad, si se convirtió en una prueba, muchos creyentes quedaron reprobados, porque se le metió un miedo que ya ni siquiera pueden vivir. Vamos a ver la conclusión del verso 31. Todo concluye con el verso 31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mire qué cosa tan interesante ocurre aquí, muy parecido a eventos del Antiguo Testamento, donde un individuo como Elías o como Eliseo o el pueblo del Señor congregado oraban y luego había una respuesta evidente de parte de Dios de que él había escuchado esas oraciones. Entonces, terminado de orar, el lugar tembló. Ahora, el lugar no tembló para destruir la casa, para destruir donde estaban congregados. El lugar no tembló para meter miedo. El lugar no tembló para que salieran huyendo y dijeran, está temblando la tierra y podemos aquí morir. El lugar tembló como evidencia de la presencia misma de Dios. Y de verdad que la presencia de Dios en medio del pueblo cristiano no espanta, no mete miedo, sino que da seguridad. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Oh, ustedes pensaban que solo fue en Hechos capítulo 2, versículo 4, donde dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles, las mujeres, la mamá de Jesús, los hermanos de Jesús, todos los que estaban allí. En un abierto cumplimiento de Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Dice, todos fueron llenos una vez más. Y ahí se va cumpliendo lo que dice la palabra en el libro de Efesios. Sé lleno del Espíritu. Sé lleno. Ayer lleno, hoy lleno, mañana lleno. Es decir, tiene que ser una preocupación del creyente de siempre buscar esa llenura. Entonces, después de la oración, el lugar donde estaban reunidos tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero una vez más,
hermanos, ¿para qué que uno es empoderado? ¿Para qué uno es ungido? ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo? Para ir a un estadio a hacer un show, un espectáculo. ¿Qué es lo que dice Hechos capítulo 1? Cuando los discípulos preguntaron, Señor, ¿cuándo piensas restaurar el reino de Israel? ¿Cuándo? ¿Qué le dijo el Señor? Le dio una especie de tapaboca. Le dijo, no se metan en eso. A usted no le toca averiguar eso. A usted no le toca averiguar eso, pero ustedes serán investidos con el poder de lo alto para ser mis testigos. El Espíritu Santo es dado para que uno sea testigo. Por eso es que mucha gente dice que Pentecostés no tiene un idioma oficial. Allí se hablaron todo tipo de idiomas para que en el mundo entero todos los creyentes podamos ser testigos de Cristo. ¿Qué es lo que ellos están pidiendo aquí y cómo el Señor se lo da? Para hablar con denuedo la palabra de Dios. Para predicar la palabra sin ningún tipo de miedo. Que una persona le puede decir, Señor, lléname de confianza y de valor. En este proceso de entrenamiento en el cual yo estoy, permite que yo salga aprobado de tal manera que yo pueda ser un agente de bendición, comenzando por la familia, lugar de trabajo, lugar de estudio, donde quiera que yo me pueda mover. Y Dios está dispuesto a hacer eso, hermanos. Entonces el lugar tembló, tembló el lugar, una manifestación de que Dios estaba allí. Y a mí me gusta la manifestación de Dios porque siempre tiene un orden. No hay un desorden, no se pierde el sentido. La gente no se vuelve loco, no intentan salir por una ventana, no chocan por allí. Y eso que está temblando el lugar. Pero es un temblor con orden, porque es una manifestación, número uno, de que Dios escuchó la oración y de que Él la está contestando. Gloria a Dios. Ahora, yo quiero compartir con ustedes algo que también yo lo recibí y lo encontré muy bueno para que ustedes vean, hermano, el valor, la importancia que de tener una iglesia, de tener un lugar donde uno se congregan. No pierdan el hilo de este estudio bíblico, el valor y la confianza que reciben los discípulos en su entrenamiento para salir al campo de la predicación. Recuérdense que ellos fueron a los suyos, ellos fueron a los creyentes, ellos fueron a su congregación. Entonces, si tú tienes una membresía activa en tu iglesia local, la membresía trae unidad a la iglesia, trae unidad. Mire, una persona se hace miembro a través del bautismo o a través de la transferencia oficial de una iglesia a otra. El cristianismo es parte de un grupo de cristianos y desarrolla un sentido de pertenencia. Es decir, puede ser que tú estés en una provincia, en un país, y llega a otro lugar, busca una congregación, dice de dónde ha venido y comienza a congregarte allí. Entonces eso trae unidad. Unidad. Y es importante tener a la iglesia, tener a los suyos, porque necesitamos personas que nos puedan escuchar. Que nos puedan escuchar. Mire, un listado de miembros te muestra quiénes son las personas comprometidas con la iglesia y que están disponibles para servir en los ministerios de la congregación. Tú sabes que estas personas no lo rechazaron diciendo no váyanse porque no pueden comprometer. No, los suyos los recibieron. La membresía ayuda al cristiano a ver quién es su hermano. A ver quién es su hermano. A conocer en qué familia espiritual está. Y es una familia que es responsable de amar, de servir y de bendecir. Yo me imagino Hechos capítulo 4, desde el verso 23 hasta el 31, todos estos hermanos colocando sus manos o en la cabeza o en los hombros o donde quiera de Pedro y de Juan para darle apoyo. Solo si hay una membresía formal es posible hacer una reunión, una asamblea de miembros en la cual se puedan tomar decisiones o dar apoyo como el que le dieron a Pedro y a Juan. Y estamos hablando, hermanos, de que Pedro y Juan eran columna de la iglesia.
Pero por el hecho de uno ser pastor o maestro, no quiere decir que uno no reciba la oración que se hace a través de un hermano sencillo de banco, un hermano en la fe. Un hermano en la fe. Entonces, una iglesia con una membresía actualizada, con la gente que uno sabe quiénes son, te pueden asistir cuando tú más lo necesitas. Entonces, eso fue lo que hicieron. Y ahí mismo, hermano, quedó demostrado, y estamos hablando de 2000 años atrás, que era una sociedad un poco más cerrada, la iglesia era completamente judía, todavía estaban en Jerusalén, no había salido de allí, no habían matado a Esteban, no ha llegado la dispersión, fruto de la persecución. Mas, sin embargo, en el día de hoy estamos viviendo en iglesias que son multiculturales, muy variadas, de personas que llegan o de la zona rural a la ciudad, o de la misma ciudad se mueven a otro sector, o que se mueven de un país a otro país y andan buscando una congregación donde puedan recibir una cobertura espiritual. Usted me dirá, no, yo la recibo de Dios, que el Salmo 91 lo dice. Hermanos, así como Dios mandó a construir un tabernáculo, así como se construyó un templo, así como hubo sinagogas, así hay iglesias locales en diferentes partes de la ciudad. Y uno tiene que ser miembro de su congregación, estar siempre allí. Y si algún día a uno le pasaran cosas como estas, pues uno sabe dónde acudir. Y de verdad que asistir a la iglesia es terapéutico. Es una especie de sanación, de alivio que uno recibe, porque nosotros estamos todos los días aprendiendo para seguir hacia adelante, recibiendo un entrenamiento de parte del Señor. Si más adelante ustedes pueden leer todo lo que va pasando en los capítulos 5, 6 y 7, de ahí, del libro de los Hechos, y entonces nosotros vemos que realmente valió la pena todo lo del capítulo 4, porque toda esta bendición recibida sirvió para que ellos pudieran enfrentar todo lo que enfrentaron a partir de ese momento. Un asomo de división por la actitud de Ananías y de Zafira, los problemas que hubo con las viudas hebreas, las viudas griegas, y cómo uno puede ver a Dios dotando de mucha sabiduría para resolver esos problemas, o lo que pasó después de la muerte de Esteban y esta gran persecución que se desató con Saulo de Tarso. Pero Dios siempre está dispuesto, hermanos, hermanas, para darnos confianza, darnos valor, y en este entrenamiento tú no vas a salir derrotado. Por el contrario, vamos a salir triunfante en Cristo Jesús. Así es que mucho ánimo, mucho valor. No sé cómo está tu situación espiritual, tal vez tú no conoces la mía, pero en el día de hoy vamos a hacer algo que hasta el día de hoy no habíamos hecho, y es hacer una corta oración, porque los días se van poniendo malos y peligrosos y necesitamos que Dios nos dé confianza y valor. Yo te pido que allí donde tú estés, que incline tu rostro, cierre tus ojos y vamos a orar. Probablemente yo puedo orar por ti, tú puedes orar por mí, tú puedes orar por mi familia, yo oro por la tuya, tú puedes orar por la congregación donde yo voy, y yo puedo orar por la congregación donde tú vas. Así es que vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracia, gloria y honra. Necesitamos, Dios mío, a través de este momento, de este espacio, colocar nuestras vidas en tus santas manos, mi Dios. Porque si en aquellos momentos la situación estaba difícil, ahora está peor. Pero lo bueno del caso es que tú eres el mismo. Y tenemos la oración que tuvieron ellos y nosotros podemos clamar, porque 24 horas al día tú estás disponible para tu siervo que clamamos a ti día y noche. Mira a mis hermanos que están conectados, mira a su familia, mira a las iglesias donde se congregan, Señor. Oramos por esta confianza y por este valor, que a venir de parte tuya, entonces podemos predicar tu palabra, podemos vivir tu palabra libre de temores. Muchas gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos, y será hasta la próxima. Mira, hay que dar frutos de convencimiento para seguir al otro nivel que Dios está esperando.
no para convencer a Dios, sino para convencernos a nosotros mismos de la madurez que en nosotros hay. Todo es posible. Y hace poco tiempo acabamos de estudiar en Efesios capítulo 4 los versículos del 10 al 13. Y hemos visto que en el entrenamiento de Dios, como dice el verso 13, todo es posible porque Cristo nos fortalece. Y no es difícil de obtener cuando uno se rinde a la voluntad de Dios. La palabra de Dios no es gravosa, no es difícil aceptarla. Y ver los frutos de su aceptación se van a ver porque son evidentes. La palabra de Dios es dulce como la miel pura que destila del panal. Y siendo tan dulce, no es rechazada por el organismo, por lo espiritual, es decir, no empalaga, no hace daño. Salmo 19, versículos 7 al 10 dice esto, sino que uno aspira a tener más de un producto tan bueno como la palabra de Dios.